Muy buenas a todos y bienvenidos al Tendido Sur. Antes de comenzar, os pongo por aquí abajito las diferentes plataformas donde nos podéis seguir. Y bueno, hoy nos hemos desplazado hasta San Sebastián de los Reyes, en Madrid, aprovechando las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En este pueblo, pues, aparte de festejos taurinos, festejos mayores y menores, pues se hacen unos encierros que recorren parte del centro neurálgico del pueblo. Pero no hemos venido ni a correr ni a mostrarnos nada de eso, sino a conocer a una persona de este pueblo que se dedica al mundo del toro. ¿Queréis saber quién es? Venirse conmigo. Bueno, pues estamos aquí en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de la Tercera de San Sebastián de los Reyes y nos acompaña pues un amigo. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué tal? Pues soy Diego García, matador de toros, tengo 24 años y soy de aquí, de San Sebastián de los Reyes. De Sanse. Y bueno, cuéntanos, eres matador de toros desde hace un par de años y ¿solamente te dedicas al mundo del toro o tienes alguna otra actividad para tu día a día y demás? Pues desde siempre, ahora mismo solo tengo la suerte de que me dedico solo a lo que es entrenar, a lo que es prepararse, a lo que es vivir en torero, ¿no? Lo que es un sueño ¿De todo? De todos, ¿no? El poder vivir en torero, que se llama, una vida de torero. Pero de siempre en mi familia se inculca mucho los estudios también y bueno, hasta que salí por la Puerta Grande de Madrid nunca dejé de estudiar, me saqué los estudios correspondientes y luego empecé a estudiar para una posición. Lo que pasa es que cuando salí por la Puerta Grande de Madrid tuvimos que decidir un poquito. Una cosa u otra, la balanza, claro. La balanza pesa más. Entonces yo pensé que era mejor apostarlo todo a una carta en ese momento, porque bueno, para esos estudios siempre hubiera tiempo. Hombre, siempre, porque aparte eres joven, tienes 24 años y tienes toda una vida por delante y una vida para decir, mira, pues ahora voy a hacer lo contrario, Claro. me aparta esto, que Dios no lo quiera, Exacto. y me voy a dedicar a esas oposiciones, voy a retomar esas oposiciones que empecé. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu infancia aquí en San Sebastián de los Reyes y tus inicios en la escuela taurina de Colmenar Viejo, ¿no? Si Sí. no recuerdo mal. En la escuela taurina del maestro Miguel Cancela, pues mis comienzos, mi infancia siempre ha sido muy ligada al mundo taurino, ¿no? El pueblo que me he criado, claro, en el pueblo que me he criado siempre están los toros para arriba y para abajo, tanto encierros, corridas. Yo tengo muchos recuerdos de corridas de toros aquí en la plaza, en la feria, y también tengo muchos recuerdos de estar en mi casa con lo que era el antiguo Canal Plus, que estaba puesto todo el día en mi casa. Y yo me acuerdo que prácticamente solo veía eso en la tele. Menos algunos momentos que poníamos las noticias. Claro, porque hay que cambiar un poquito, hay que cambiar un poquito. Porque aparte, bueno, yo conozco a tu padre Blas, que buen aficionado, Claro, y le gusta. y al final mi padre también fue aficionado práctico y mi abuelo, y entonces siempre hemos estado pues rodeados de toros, de cabeza de toro, de muleta, de capote. Y bueno, al final, pues así se cría un niño y al final, pues tiende, ¿no? Tiene esa querencia después de vivir todo eso, pues tiene querencia a investigar y con esa cosa que se le despierta, ¿no? Y bueno, pues en la escuela, un día yo siempre he jugado al toro, ¿no? Me parece una cosa natural de todos los niños. Aquí ahora veo un montón de niños jugando al toro y Sí, me alegra. Ha vuelto. Y me alegra un montón. Esa cosa de que los niños jueguen a recortar, jueguen a corretear del toro, con una camiseta o lo que sea. Eso gusta, está volviendo a... Sí. Y bueno, yo siempre había jugado al toro, pero nunca me lo había tomado en serio, ¿no? Y pues un día, pues creo que fue con 7 años, pues
Mi hermano estaba en la escuela y yo fui a pasar la tarde con él. No fui a nada más, pero pues allí podía jugar al toro más en serio, porque Claro. era una plaza de toros. Entonces al Capotes, final, muletas. claro, entonces al final yo me embestía, toreaba a la vez y bueno, al final pues te vas enganchando así poco a poco y la verdad que de los bonitos recuerdos que tengo y de los primeros fue el poder conocer a Miguel Cancela, el maestro de aquella época, que ya el hombre falleció. Y la verdad que le tengo mucho cariño por la forma en la que me acogió, porque me acogió con las puertas abiertas, desde el primer momento se puso encima mía y los primeros consejos que tuve de un maestro pues me los dio él. Y esos recuerdos tengo yo del comienzo. Un maestro de los antiguos, de los que, aparte de enseñarte esa dureza a lo mejor del toro, pero tienen también esa sensibilidad para transmitirlo. Sí, no, la verdad que yo le conocí poco por el tiempo, ¿no?, en el que llegué. Y aparte que eras pequeño. Claro, y era muy pequeño, ¿no? Y a lo mejor pues me daba cuenta de menos cosas. Pero sí, pero ahora las analizas, claro, y te las tomas de otra manera. Y esa sensibilidad, sí, la verdad que la noté desde el primer momento, ¿no? Al final a un niño que venía, pues tampoco le trataba como un niño, ¿no? Ya tú vienes aquí porque quieres ser torero, pues también te doy consejos para ser torero, no para que juegues al toro de otra manera, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre te lo decía con una sensibilidad y una personalidad que la verdad que se te quedaban marcadas. Claro, porque has hablado de tu hermano. Te iba a preguntar qué relación y qué importancia ha tenido tanto en el mundo del toro como en tu vida Álvaro García, que es tu hermano. Sí, bueno, pues yo por suerte tengo un hermano que es matador de toros y al final, pues, no te voy a decir que era un camino hecho, pero él ya había recorrido bastante, entonces pues ya vas intentando esquivar piedras que él ha podido tropezarse con ellas, ¿no? Por igual, porque estábamos nuevos todos, mi padre, mi hermano, yo, todos, ¿no? Y bueno, tengo esa suerte de que ya teníamos un camino recorrido y ahora se demuestra en que muchas veces es él el que me da esos consejos que a lo mejor en ese momento necesito, ¿no? Sabe apretarme, sabe cuándo hablarme de una manera o hablarme de otra. Y también lo que más me hace mi hermano es como una especie de coach a veces, ¿no? Muchas veces la cabeza de un toro tiene que estar muy fuerte porque es una profesión pues dura mentalmente, ¿no? Y al final la situación que está cada uno pues hay que entenderla. Y en eso mi hermano la verdad que es una persona muy madura y sabe hablarme, sabe guiarme un poquito, ¿no? Entonces en eso me ayuda mucho. Yo conozco a Álvaro y sé que pues un tío súper educado, súper cercano, un tío que te habla pues con sinceridad y un tío súper agradable de tratar. Yo lo conozco, el primer recuerdo que tengo de tu hermano fue pues hará unos 12 años, hace mogollón, y él era becerrista y creo que fue en Sepúlveda. Y me acuerdo perfectamente que estaba con tu padre, que fue a ver una novia. Él había toreado el día antes o toreaba el día después. Y lo recuerdo perfectamente, con un chándal del Atlético de Madrid. Sí. Y lo recuerdo la primera vez que lo vi. Y la verdad es que, bueno, lo tengo bastante aprecio. Más, esta mañana he intentado... Eso del chándal del Atlético de Madrid, la verdad que mi hermano empezó con esa manía y yo creo que nunca se la quitó. Yo creo que, porque los días de torear siempre se ponía el chándal del Atlético. ¿Era como un talismán para él? Sí, esa era una manía suya. Y yo cuando empecé, claro, yo veía a mi hermano mayor y decía, pues yo igual. Pues yo igual. Entonces ya me puse y luego ya hasta que ya cuando tomé la alternativa, ya desde el día que tomé la alternativa dije, bueno, ya me voy a quitar el chándal. Por lo menos un polito de Atlético. Una camisa o un polito ya para los días de todo. Otra cosita. Y bueno, en la escuela taurina, pues toreaste bastante sin picadores y debutaste con picadores en 2019, ¿no? Cuéntanos un poquito ese proceso de tu época sin picadores en las escuelas y tu debut con picadores. Pues el proceso o el tiempo que estuve sin caballos,
La verdad que, bueno, en Sin Caballo y de Becerrista, la verdad que lo recuerdo como un tiempo especial, que es una época muy bonita de vivir y que ahora la echas de menos, porque en ese momento no te das cuenta de que toreas porque te gusta, no tienes presión, lo único que tienes que hacer es aprender y arrear, ¿no? Y pasarlo bien. Y pasarlo bien, ¿no? Esa es la única preocupación que tienes y ahora al fin y al cabo pues, lo echas de menos, ¿no? Porque ahora te pones el traje de torero Y hay y una responsabilidad. ya no es solo el ir, venga, vamos a pasarlo bien, ¿no? Ya tiene que haber un poquito más. Y eso lo recuerdo como una etapa de aprendizaje, aprendí mucho, gracias a Dios, toreé bastante, tanto de becerrista como de sin caballo, y lo que me dio bastante oficio, ¿no? Y eso me llevó a debutar con caballos. Y eso, ¿no? Pues con ese aprendizaje y la verdad que lo disfruté, esa etapa la disfruté mucho. Siendo consciente ahora la hubiese disfrutado más. Más, obviamente. Pero, porque la experiencia es un grado, sí, como se dice. pero no me arrepiento de cómo la viví porque sé que la disfruté mucho. Y debutaste con picador en 2019 en Collado Villalba. Collado Villalba, la feria de En la Villada. estación, sí, la feria de julio. Y fue, si mal no recuerdo, con una novillada de Flor de Jara Sí. y dos compañeros, bueno, Francisco de Manuel, ¿no? Que también Francisco de perteneció. Manuel y Carlos Aranda. Y Carlos Aranda, pero Carlos Aranda no perteneció a la escuela de. No. Era Francisco Manuel, sí. Era Fran, bueno, Fran, sí. Sí, bueno, tiene amistad con él. Sí, Fran, coincidí yo cuando él ganó lo del camino hacia las ventas, ya se vino a la escuela de Colmenar y ya a raíz de ahí pues empezamos a compartir entrenamientos y vivencias y tuve la suerte de debutar sin caballos con él, en el mismo cartel, y en el mismo cartel también estaba con picadores. La verdad que tengo historia porque luego cuando debuto en Madrid, la feria de la comunidad, estaba él también, pero no, él confirmaba y yo debutaba en la novillada. La verdad que sí, porque él tuvo una carrera también un poquito meteórica. Sí, totalmente. Muy meteórica, fue un paso de novillero con picadores muy rápido, muy fugaz. Sí. Y después de debutar con picadores, pues obviamente todos nos ilusionamos, a ver la temporada que viene, a ver qué viene, a ver cómo funciona, cómo rodamos, pero parece una cosa que el COVID, el coronavirus, y se trunca todo durante 2 años. ¿Qué hizo Diego García durante esos 2 años prácticamente que nos pegamos sin festejos taurinos? ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo entrenaba? ¿Se apartó? Cuéntanos un poquito esa vivencia, porque no fue un periodo transitorio de 2 meses, de año y medio, 2 años. La verdad que creo que fue un parón en seco a todo el mundo y en ese momento todo el mundo pensaba que le venía fatal y en ese momento, claro, por ejemplo en mi situación, pues yo acababa de debutar con caballos, había matado ya ese año, el 19, creo que fueron 6 novilladas y ya la del 2020 pues la teníamos planeada como una temporada de rodaje, de torear lo máximo posible para ya al siguiente año debutar en Madrid y asumir compromisos más fuertes. Y claro, en ese momento te paras en seco y yo la verdad que yo dije, joder, qué rabia que me tiene que pasar a mí esto ahora que acabo de debutar, que ahora es cuando es la novedad, ¿no? Que al final la novedad en el torero lo que gusta también. Es muy importante, ¿no? Y al final luego te conocen, tal. Y al principio lo vi jodido, sobre todo esas 2 primeras semanas, esas 3 primeras semanas encerrado en casa. Yo decía, esto no tiene solución. Nos han parado y al final te vienes un poco abajo también, ¿no? Al final una situación muy complicada, ¿no? Y te hace pensar mucho. Pero luego sí es verdad que con mi hermano y también gracias al preparador físico, que no paró de mandar circuitos y de mandar los ejercicios que había que hacer, pues a raíz de eso empecé a entrenar más que nunca. Nos bajamos al garaje y me mataba a entrenar el físico como no había hecho nunca, la verdad. La verdad que del confinamiento, después de, no me acuerdo ya cuánto tiempo estuvimos encerrados en casa. Pues casi 3 meses fueron, ¿no? 2 meses, ¿no? Sí, fueron, por ahí. De marzo a mayo, 1 de junio fueron. Sí, pues yo me acuerdo que salí y ya tenía un ritmo corriendo brutal, superior, pero con creces de lo que tenía antes del confinamiento, estaba mucho más fuerte. Y luego también eso es lo físico y luego gracias a
en ese momento estaba todo muy barato, ¿no? Porque al final... Paradísimo en festejo. Claro. En el campo había todo lo que queríamos. Claro, y la verdad que tuve la suerte de ese año matar muchos toros en el campo, de poder torear muchas veces en el campo, y al final lo que yo al principio lo veía como un parón fatal, luego ya con el tiempo, a lo que sería ya pues el principio de 2021, que ya fue cuando ya menos había pasado, echaba la vista para atrás y digo, joder, esto nos ha venido de lujo. Claro. Digo, esta pretemporada. Claro, digo, hemos tenido una preparación para lo que venga que ha sido extraordinaria. Claro, has cargado la mochila, claro, ¿no? de cosas buenas. Claro, y todo lo que avancé, ¿no? Porque al final, sí, de sin caballos tenía mucho oficio, pero ya no es lo mismo con el toro que prácticamente sale ya de la novillada con caballos. Si debutas con picadores, toreas una serie de novilladas con picadores, con la cosa de torear, pero paras, ese chip lo sigues teniendo tú. Claro. Y ese chip lo que pasa es que no lo puedes mostrar en las plazas, pero sí lo puedes mostrar en el campo. Y sí te puedes enriquecer tú mismo en el campo, claro, que creo que es lo que hiciste. Claro, ¿no? Y sobre todo que eso me permitió pues al final no dejar de torear, también pues eso, estaba todo y echaba unos pedazos de toros en el campo brutales. Que era una preparación, y claro, al final yo salí diciendo, joder, si he hecho al final la temporada de rodaje, la he hecho pero en el campo. Claro. Entonces al final de la pandemia salí muy fortalecido, tanto mentalmente como lo es el toreo bastante evolucionado, y luego creo que eso ya se notó, ¿no? Hombre, luego y tanto que se notó, porque en 2022, claro, que fue la primera temporada, digamos, completa que tuvimos, toreaste circuito de novilladas de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que llegaste a la final, y también toreaste en la Plaza de Toros de las Ventas, una novillada de allí, de mi tierra, de Casa de los Toreros. No, la novillada era de María Gascón. De María Gascón, pero eso fue un sobrero, ¿no? Fue un sobrero de Juan Pedro, sí. De Juan Pedro de Casa de los Toreros. Exacto. Al que le cortaste las dos orejas. Sí, claro, pues al final, lo que digo, ¿no? Al final en mi mente ya lo tenía, no marcado, ¿no? Pero sí yo sabía que ya estaba preparado, ¿no? Que no me había afectado ese parón, en el sentido de que ya no iba a estar preparado para todo lo que viniese, ¿no? Y bueno, al final creo que ya en el 2021 tuve 11 novilladas, y la verdad que fue una temporada triunfal de cortar orejas, pero fue más fría claro, no, porque al final esa temporada era como un poco de ir volviendo, ¿no? Al final era ir volviendo a traer a la gente a las plazas. Y la gente, había unas limitaciones de público. Exacto. Incluso había algunos festejos que apenas podía haber gente. Había festejos sin nadie. Y claro, luego ya cuando empezó 2022, eso, se presentó la oportunidad del circuito. Antes de Madrid pude torear 4 novilladas que gracias a la temporada pasada, donde se me había visto había toreado por Navarra, había toreado por Andalucía, por Castilla de la Mancha, al final la gente te va viendo, y al siguiente año pues tuvieron esa de ponerme, ¿no? Entonces pues igual llegué a Madrid pues con la hierba en la boca totalmente, ¿no? La verdad que fue un día que pude disfrutar desde el principio, no tuve nervios, no noté esa presión, por así decirlo. Sabía lo que me jugaba, porque al final soy consciente de lo que es Madrid, pero pude vivir lo que era mi presentación, la pude vivir a gusto y disfrutarla entera. Y después, a raíz de esa puerta grande, ¿qué le vino a Diego García durante esa temporada 2022 y 2023? Porque eso es tocar el cielo. Yo no he tenido la suerte de dar un portonazo de esa categoría en Madrid, he dado una vuelta a ruedo, y conté con eso, yo me sentía fenómeno, pero he sentido lo que es cortar, por ejemplo, 3 horas en la Maestranza de Sevilla. Y eso, yo entré en el callejón, ¡buah! Era un palomo buchón, es decir, ¡buah! He cortado 2 orejas. Entonces, ¿qué sentiste cuando cortaste las 2 orejas en las ventas? ¿Y cómo te vino la temporada, o esas 2 temporadas,
rodada a raíz de esas dos orejas? Pues cuando sacó el presidente el segundo pañuelo, la verdad que fue Una explosión de sentimientos. Una explosión de sentimientos. Allí estaba mi hermano, la cuadrilla. Al final son muchas horas, ¿no? Al final todo el tiempo que como está entrenando, que está entrenando solo, que me está poniendo la cabeza, que he estado estudiando, viendo vídeos, viendo... Sí. Estudiándose uno. Claro, estudiándose uno, para mejorar lo que se pueda, ¿no? Al final. Y ya cuando sacó el segundo pañuelo, pues eso fue pues, alegría máxima. Y luego ya, sí es verdad que ya después cuando ya salimos de la plaza, empezaron a llamar al apoderado y ese mismo día creo que hicimos, no sé si fueron 12 novilladas. Ese mismo día. En la misma habitación del hotel, antes de salir, mientras estaba allí la familia y todo eso, antes de salir del hotel hizo unas 11 o 12 novilladas. Joder, qué gustazo eso. ¿Sabes? Entonces al final, de no tener, porque al final había toreado 3 novilladas, la de circuito, la presentación en Madrid y luego tenía, no me acuerdo que tenía Arganda con Ana Romero y no me acuerdo yo si tenía alguna más, hombre. Sanse supongo que la hubiera toreado, pero que al final... No tenía un número amplio. Que la temporada, pues a lo mejor, si no hubiera pasado eso, pues hubiera sido una temporada como la de 2021. Normal. Una temporada pues de... 11, 15 fechas. Exacto, de lo que hubiera caído, no hubiera sido de más. Y al final, que estás en la habitación del hotel y antes de salir ya has hecho 12 novilladas... ¿A superar el número de la temporada anterior? No, pues te da una alegría tremenda. Y luego sí es verdad que a raíz de eso ya yo cogí una motivación tremenda. A la siguiente novillada fue el circuito, ya pasé otra vez a la fase, otra novillada del circuito pasé de fase y al final ese tiempo de... La verdad que me pasó, esos dos primeros meses después de la Puerta Grande me pasaron muy rápido y tenía una motivación altísima, ¿no? Y no creía que me pudiera parar nada en ese momento. Sí, cuando uno pone, digamos, claro, la quinta marcha, cualquiera te frena. Claro. Te frena. Y al final esa temporada pues la terminamos líder del escalafón con 34 novilladas, festivales y al final la verdad que pues fue una alegría, ¿no? Y pues, una recompensa a lo que habíamos ganado en el ruedo, ¿no? Que al final eso era lo importante. Y bueno, luego ya para 2023 sí es verdad que como que no se vio muy reforzado, ¿no? La temporada anterior, ¿no? Yo por lo menos no la vi reforzada, ¿no? Porque por ejemplo en las primeras ferias de pues sería Valdemorillo, sí, Olivenza o Fallas, Castellón, pues no entré en ninguna, ¿no? Mi primera novillada en 2023 fue... Más de Morillo, por ejemplo, siendo de aquí al lado. Sí, pero no entré, no sé por qué, ¿no? Pero no entré en ninguna. Y mi primera novillada fue en Pozo Amargo, en abril, el jurareo fue el 30 de abril, y luego ya... Sí, ya con la temporada ya comenzada. Claro, y ya fue... Luego ya la siguiente fue San Isidro, y la siguiente un mes después Sevilla. Y yo decía entonces, joder, qué raro, digo, coño, la temporada... ¡Qué salto! Claro, hemos echado una temporada buena el año pasado, hemos salido a hombro en Madrid, hemos cortado oreja en Valencia, en Zaragoza hemos dado vuelta al ruedo, en Nîmes hemos estado bien. Joder, digo, qué raro, ¿no? Digo, bueno, y yo decía, bueno, esto es así. Digo, será culpa mía, tendré que trabajar más. Esto es lo que hay, ¿no? Pero bueno, al final no me preocupaba, sabía que era el año el 2023, sabía que tenía que ser el año de la alternativa. Y al final enfocamos todo a un poquito de rodaje para... Claro, a preparar y a llegar lo máximo preparado a la alternativa. Que la alternativa estaba anunciada aquí en la plaza de San Sebastián de los Reyes un 3 de septiembre con Manzanares y Rocarrey, una corrida del Pilar. Sí, era una corrida del Pilar. Y digo que estaba anunciada porque no se dio, se suspendió. Que después de no sé cuánto tiempo se suspendió una corrida por lluvia. Aquí. Se habían suspendido o paralizado festejos de rejones, suspendido en mitad del festejo. Pero a toreo a pie, yo, que tengo amigos de aquí de San Sebastián de los Reyes y demás, yo no lo recuerdo. Y tú, hablando antes me has comentado que tampoco. No, yo no la recuerdo. Sí, es verdad que, como hemos hablado antes, en las fiestas de Sanse siempre suele llover un día y suele llover medio fuerte siempre un día. Sí.
pero yo como ese día no lo Nada. recuerdo. No lo recuerdo. ¿Y cómo te tomaste esa tarde? Yo es que... Un jarro de agua fría, nunca mejor dicho. No, sería. totalmente, no. Es que yo me acuerdo, además me tocó hacer la retransmisión con Javier Gallego en el encierro, que el encierro sí se corrió. Sí. Y además que no llovió en el encierro, pero fue entrar el toro por la puerta, los toros por la puerta de Toriles y empezar a caer, pero a mares, a mares, a mares. Y yo me acuerdo, entré por la puerta del patio de cuadrillas que veníamos al sorteo y estaba todo el mundo en la oficina, nadie estaba en los corrales, ya estaba, y me asomé a la plaza y eso era... Un barrizal. Estaba inundada, ¿no? Ya no era ni barrizal, era que media plaza estaba con una cuarta de agua. Y yo decía, esto es imposible. Esto es imposible, digo, que me tenga que pasar esto. Ya no solo por mí, ¿no? Sino porque al final se había preparado con tanto cariño. Claro, ¿no? Y que una alternativa en tu tierra, en tu plaza, Claro. es ilusionante, y más con ese cartelón. Claro, y con ese cartelón. Y tú dices, se había puesto tantas ganas que al final lo hicimos la despedida de novillero y la alternativa. Es verdad que toreaste de novillada. Claro, la novillada la despedida en Sanse y la alternativa en Sanse. Estaba todo muy pensado y con mucho tiempo y todo muy organizado. Se hicieron pulseras, se hicieron pañuelos, se hicieron camisetas y estaba todo para ese día. Pero lo único que... Estaba todo hasta el agua. Hasta el agua. Hasta la lluvia, tú. Pero bueno, surgió una nueva fecha, y aparte con muy poco tiempo de separación, que fue un 30 de septiembre en Las Rozas, si mal no recuerdo, sí. con el maestro Pereira y el maestro Pacureña. También un cartel con dos figuras del toreo. ¿Cómo surgió esa fecha? ¿Estaba firmada de antes de la alternativa? ¿Surgió a raíz de la suspensión? Pues mira, fue cuando estábamos aquí por ejemplo en el patio de cuadrillas, que tuvimos que venir vestidos de luces y toda la forma del acta de suspensión. Y en el mismo patio de cuadrillas ya nos dijeron, había un hombre empresario y dijeron que iba a dar una novilla, en Galapagar, que si nos interesaba, pues para que no estuviera parado. Sí. Y era el día 15 de septiembre y al final esa fue mi despedida de novillero con caballo. Y en esa semana, sí es verdad que yo el día después de eso estaba raro, ¿no? Todavía estaba triste, estaba apagado, y decía, joder, todo el cariño que le habíamos puesto todo el año pensando en esto, y al final nada, ¿no? Pero luego sí es verdad que ya mi padre, bueno, mi apoderado, le empezaron a llamar empresarios a ofrecer, pues alternativas, ¿no? Y pues nos ofrecieron, sí es verdad que nos ofrecieron 3 o 4, y la que más nos encajaba, pues yo creo que lo hicimos bien y estábamos ahí fue al final para Las Rozas. Y fue con mucho cariño, mucha ilusión que tuviera aquí, pero ese día no se olvida, el día de la alternativa no se olvida. Totalmente. No, y además que creo que me vino bien. Luego lo piensa fríamente, y siempre desde ese día lo he dicho. Creo que me vino bien, porque tuve 15 días hasta la siguiente novillada y fueron 15 días como ya no tenía presión, ¿sabes? Al final, el anunciarme en la despedida con caballos aquí, la alternativa, para mí era presión, para mí era como decir, joder, estoy en mi casa y si estás mal, por aquí te cruza con la gente. Claro, digo, y me estoy echando yo la feria prácticamente, ¿no? Y digo, y ahí tenía mucha presión yo, ¿no? Y el día de alternativa yo tenía mucha presión, lo hubiera disfrutado igualmente, hombre, pero tenía mucha presión. Y ese parón, bueno, ese tiempo de extra de descuento que me dieron, esos 30 días, me vino muy bien. La verdad que llegué al día de la alternativa mentalmente muy despejado, sin ninguna presión, y disfruté el día como sé que no lo hubiera disfrutado aquí, de claridad mental, me refiero, ¿no? Más liviano, más libre. Sí, estaba suelto, estaba todo el rato feliz. Eso es importante, y eso es bueno. Claro. Que el día de tu alternativa tú estés feliz, que estés disfrutón, por decirlo de alguna manera, y que lo vea todo bien. Nunca suelo ver los encierros, pero ese día estaba bien encierro, quería estar en todos lados, y la verdad que lo disfruté mucho. Eso es bueno. Y después, en 2024 fue una temporada pues de transición un poquito, participaste en la Copa Chenel,
pero es la temporada típica que se dice de rodaje, ¿no? De torear, bueno, pues en pueblo, plazas importantes si sabe alguna bien, pero con un poquito más de mira 2025 a la confirmación aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y más en una fecha súper señalada, sobre todo para la gente de Madrid, como es el 2 de mayo, es la Goyesca del 2 de mayo. ¿Qué recuerdo tienes de la confirmación? Pues la verdad que fue un día muy bonito. Era la primera vez que me vestía de goyesco. Tenía mil dudas de cómo era el traje, de que había que ponerse, de que cómo era. Lo había estudiado mucho también. La ilusión de hacerme mi primer traje goyesco, ¿no? Intenté estudiar mucho las vestimentas de la época. Sí, de la época. Y al final ese día también lo viví feliz. La verdad que dentro de todo lo que podía haber tenido de presión, por todo lo que significa y demás, la verdad que lo viví feliz. Sabía que era una fecha importantísima en mi carrera. Sabía lo especial que era la corrida goyesca, porque al final es única al año. Obviamente. Y me sentí un privilegiado. La verdad que llegué al patio de cuadrillas, también llegué y estaba lloviendo. La verdad que ese día cayó también agua mares, pero allí, gracias a Dios, tenemos la lona. Estaba preparado. Tenemos la lona y se prepara sin por si acaso. Claro, y no afectó en nada, ¿no? Y la verdad que cuando llegué al patio de cuadrillas, pues eso, ¿no? Me sentí un privilegiado. Y llegué y dije, bueno, vamos a disfrutar y aprovechar la tarde. Y se disfrutó. Se disfrutó. La verdad que es una pena, ¿no? Por ejemplo, porque ese segundo toro sí tenía calidad y rompía para adelante. Lo único que al final en Madrid pues se necesita ese puntito, ¿no? Además, esa bravura, ese picazo. Y al final ese toro para mi gusto fue bueno, porque yo lo disfruté. Para torero sí, pero no llega arriba. Pero para arriba sí puede ser que faltara algo. Pero bueno, yo creo que la oportunidad hay que aprovecharla con lo que uno tiene, ¿no? Obviamente. Entonces sí sé que pues ese día se vio a un Diego García pues intentar torear puro, intentar torear con la mano baja, llevarlo largo y al final no defraudar. Claro, y al final creo que eso la gente se quedó con ello y bueno, esperemos volver más pronto que tarde. Seguro que sí. Y ahora para ir terminando, una pregunta que tengo ganas de hacerte, porque bueno, todo el mundo tenemos amigos, tenemos familia, uno nos ayuda, pero ¿cómo es de que a Diego García lo apodere su padre? Porque yo, por ejemplo, mi padre a mí me decía cosas y decía, madre mía, la que me está dando. Y mi padre es más fanático que obviamente un padre ayuda a su hijo en toda su faceta. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la relación Diego García, Blas García? No Diego García, papá. Claro, no, es la verdad que de siempre se ha diferenciado mucho, ¿no? Yo creo que más por su parte siempre ha intentado diferenciar y ha tenido que hacer un trabajo mental grandísimo, ¿no? Porque al final ha apoderado a sus dos hijos y con los dos los ha sacado hacia adelante, los ha hecho matadores de toros, pero ya no solo eso, sino que dentro de la plaza es su hijo el que está también. Sí, pero que no nos aliviaba, me refiero, ¿no? No te tiene que apretar. Nos aprieta y nos hace, pues eso, ¿no? Nos exige como nadie nos exige. Y pues eso, ¿no? Creo que él lo marca muy rápido desde que salimos de casa. Ya no es papá, ya no es padre de nada, ya es Blas. Y ya te habla como cualquier apoderado, ¿no? Y bueno, al final sí es verdad que después de lo de Madrid, después de todo, sí me llegaron pues, ¿no? ofertas de apoderamiento, pero yo pensé que lo que mejor me venía en ese momento era seguir con mi padre, porque creía que era el que, sí, estaba haciendo las cosas el que más se iba a implicar en mí, ¿no? Entonces seguimos con ese camino y de momento seguimos independientes igual. ¿Y tu madre marca pauta? ¿No sea tan duro con los niños? ¿O no? No, ¿O no se mete mucho? Mi madre no se mete, al final mi madre lo que intenta disfruta mucho de los dos. Claro. Pues yo cuando la he conocido, cuando he hablado con ella, la noto que ha disfrutado siempre con los dos. Mi madre lo vive muchísimo y yo creo que lo único que trata es de que seamos felices. Mi padre se encarga de muchas más cosas y
querrá que seamos felices siempre, pero mi madre no se ocupa de tantas cosas, de hablar con gente ni nada, ¿no? Claro. Eso es del apoderado. Entonces mi madre lo único que eso es que seamos felices, ¿no? Y siempre nos apoyaba en todo, y si había que ir a un sitio se iba y sin problema. ¿Algún cate se habrá llevado tu padre escondida? Bueno, eso yo no lo sé. Eso no lo sé. Y ahora para terminar, Diego, ¿vale? Yo le llamo la vuelta a ruedo, que es una ronda de 15 preguntas cortas, pues por conocer un poquito más los gustos y las sensaciones de los toreros, ¿vale? Un torero. Morante de la Puebla. Una plaza. San Sebastián de los Reyes. Una ganadería. Victoriano del Río. Superstición o manía antes de torear. A rezar en la capilla. Y el Xander Atleti. Y el San Atlético, antiguamente. Antiguamente. Una película. Cinderella Man. Comida favorita. Las albóndigas de mi abuela. Música favorita. Bulerías de Jerez. Un lugar. La plaza de Sanse. Algo que no soportes. Los susurros. ¿Me Curioso. pones nervioso? Curioso. No sé, estar aquí, de repente estar escuchando unos susurrillos por ahí me pone nervioso. Es curioso eso. ¿Miedo o responsabilidad? Más responsabilidad que miedo. Suerte del toreo favorita. El natural. Lo más duro del toreo. La soledad. Imagino. torero. Sí. Un hobby. Jugar al pádel. Un sueño. Ser figura del toreo. Y la última. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues yo siempre soy optimista, ¿no? Espero verme en una finquita o en mi plaza de toros para entrenar y una puntita de vacas para Qué seguir gusto, qué entrenando. bueno eso, ¿no? Qué bueno. Ojalá. Ojalá, y yo vaya. Pues nada, amigo, Diego García, un amigo de San Sebastián de los Reyes, matador de toros, que ha vivido en sus carnes lo que es cruzar ese pedazo de pórtico de la Venta de Madrid. Y nada, desde aquí, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, que seguro que con constancia, con educación, tanto la educación de casa como la educación torera que te han inculcado y que tienes, lo consigues y poco a poco eres hormiga y sabes trabajar poquito a poco. Muchas gracias. Nada, y sobre todo pediros disculpas porque estamos aquí en el patio de cuadrillas, se mueve la gente, están los carniceros de desolladero, en esa puertecita de ahí está el ganado, por eso hay tantas moscas por aquí, hay festeos de recorte y aquí hay mucho jaleo. Si no, algún momento no escuchan bien, disculpadnos, pero vamos, lo hemos podido hacer lo mejor posible. Y nada, nos vemos en otro programa de El Tendido Sur. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿no? Bueno, sí.